Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Estamos en un nuevo episodio de Reporte Médico, una dosis de información saludable. Desde ya, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, por supuesto, le den like a este video y no se olviden comentar y compartir. Nuestras redes sociales siempre a su entera disposición, @Reporte Médico RD en Instagram, por allí nos pueden encontrar, y también nuestro portal electrónico www.reportemedico.com. Recuerden que nuestra edición impresa y digital están disponibles para todos ustedes. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes también le doy la bienvenida a mi compañero Alberto Fonseca. Alberto, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad de Reporte Médico. Para nosotros es un placer estar acá y tener un invitado de lujo como lo es el doctor Eric Alcántara. Él es especialista en trastornos del sueño y vamos a hacer que este episodio ronde todas esas dudas y causas. Y que no nos durmamos aquí, por supuesto, que sea bastante interesante. Estaba leyendo, Alberto, que en estadísticas, en Estados Unidos nada más de 40 millones de personas sufren algún tipo de trastornos del sueño, pero también de la población restante, 20 millones de personas han sufrido alguna vez insomnio, apnea del sueño, el síndrome del pie inquieto y mucho más. Y para ello el doctor Eric Alcántara nos va a aclarar todas esas dudas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Saludos, Geraldo. Saludos, Alberto. Entonces vamos a tratar de no hacerlos quedarse dormidos y hablar sobre los diferentes trastornos del sueño y lo que es una clínica del sueño. Exactamente. Medicina del sueño es su especialidad y además es una especialidad, como hablábamos antes de comenzar el espacio, de que es una especialidad que no es común como tal, sino que de repente estamos en donde algún especialista, algún cardiólogo o algún médico y se nos suelta como paciente decir: doctor, no puedo dormir. Pero existen especialistas, para aquellos que no lo saben, como el doctor Eric, que pues puede indicar cualquier recomendación para que esos síntomas o esas trastornos no nos ocurran a diario. Exacto, así es. En mi caso, como médico del sueño, entrenado en esa rama especialista en medicina del sueño, nosotros estamos ubicados en el centro del sueño de cada hospital. Cada hospital tiene un centro del sueño en países como Estados Unidos, México, Colombia, España, donde si tú asistes, por ejemplo, a tu médico de cabecera, médico internista, tu neurólogo, tu cardiólogo, y tú refieres que tienes algún problema de sueño: doctor, me siento cansado durante el día, o tengo varios despertares durante la noche, o doctor, simplemente me despierto con algún tipo de sensación de taquicardia, de palpitación en el tórax o falta de aire, ese doctor te envía al departamento de sueño del hospital, donde nosotros te evaluamos, te indicamos inmediatamente tu estudio del sueño o polisomnografía, que es dormir en la clínica una noche monitoreado por un médico o por un técnico especialista en el área, y en algunos casos también requiere el estudio del sueño en la casa, dependiendo lo que refiere el paciente. El estudio del sueño de la casa nos da el diagnóstico solamente del trastorno respiratorio más frecuente del sueño, que es la apnea obstructiva del sueño. Pero si el paciente tiene comorbilidades médicas como hipertensión, diabetes, obesidad tipo 1 o mórbida, el estudio gold estándar sería la polisomnografía, porque tendría que ser monitoreado por un médico. Y también depende el tipo. Si viene, por ejemplo, de un neurólogo referido, el neurólogo sospecha que el paciente tenga trastornos del movimiento durante la noche, ese paciente debe de hacerse la polisomnografía. Está totalmente no indicado el de la casa en ese caso.
Si el paciente, por ejemplo, tiene un problema, lo envía el cardiólogo, tiene un problema cardiovascular, una cardiopatía isquémica, por ejemplo, o arritmia, requiere también dormir en la clínica, porque durante la noche ya también se monitorea el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, y esos pacientes, usualmente de cardiología, es muy común ver que presente la apnea obstructiva del sueño central, de tipo central, no obstructivas. Existe la obstructiva, la de tipo central y también las mixtas. Y estos pacientes hay que, como se monitorea el electroencefalograma esa noche, se monitorean varias partes del cuerpo, incluyendo el electroencefalograma, para nosotros identificar la fase de sueño del paciente. Se monitorea el corazón, la respiración, la parte térmica y el flujo respiratorio normal, el esfuerzo respiratorio torácico, esfuerzo respiratorio abdominal, las piernas también, posiciones en la cama, video y audio. Es muy importante, por ejemplo, cuando vienen de un cardiólogo y ese paciente tiene historia de una cardiopatía o de arritmia, es muy de esperar, se sospecha de que ese paciente vaya a tener apneas de tipos mixtas o centrales. Por lo que ese paciente necesariamente necesita tener los sensores del electroencefalograma. Usualmente hay pacientes que hacen apneas centrales del sueño que no son reales, y es solamente cuando hay una transición de fase de sueño 1 a fase de sueño 2. Si a ese paciente se le indica un estudio de la casa, no se va a saber si ese tipo de apnea central fue por la transición de la fase de sueño. Y pasa desapercibido. Entonces el paciente se va a su casa con un mal diagnóstico y un mal tratamiento. Correcto. Que eso es muy frecuente verlo en muchos países, incluyendo aquí en el país. Fíjese que hay una tasa indicadora que estuve leyendo por ahí que la apnea del sueño era más común en hombres mayores de 40 años, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se debe a eso? ¿Qué pasa en ese corte de edad del hombre? Mira, es más frecuente en hombres que en mujeres. 3 hombres y una mujer. Pero cuando la menopausia viene en la mujer, ya se asimila la cantidad de hombres y mujeres. En las mujeres, por la menopausia, debido a la debilidad de la musculatura en la faringe, incluyendo la parte del músculo genioglosso, por ejemplo, donde ya esa paciente va a comenzar a tener esas obstrucciones de esa vía aérea, que es la que colapsa en la apnea obstructiva del sueño. En el hombre, a partir ya de la adultez, luego de los 40 años también, esa musculatura de esa zona se va ensanchando por el cambios en su musculatura, por ejemplo. Y por gravedad, ya es cuando ese paciente, por ejemplo, se duerme profundo, y si un día está más cansado que otro, que los músculos se van a cerrar mucho más, ocurre ese colapso. Cabe mencionar que la apnea obstructiva del sueño es el trastorno del sueño respiratorio más frecuente. Por ejemplo, aquí en el país tenemos una estadística muy elevada. De cada 10 hombres, por lo menos 5 o 6 deben de tener apnea y no lo saben. Muchas veces, cuando ese paciente comienza a tener síntomas diurnos, que el número 1 es hipersomnolencia excesiva diurna, fatiga durante el día, un sueño no reparador, ya encontramos, cuando le hacemos el estudio, que tiene una apnea ya moderada a severa. Y muchas veces ya daño cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión no controlada, diabetes, obesidad. Ese paciente refiere, mire, doctor, yo me ejercito, yo tengo una buena alimentación y no pierdo peso. Y es el sueño. Y el mejoramiento de la calidad de vida también es básicamente que los pacientes que tengan ese tipo de patologías puedan dormir bien y puedan estar común. La ansiedad, por eso también el estrés, creo que también es parte de todo eso. Un factor. Esos son factores precipitantes para el trastorno del sueño, un número 1, que es el insomnio a nivel mundial y aquí local. Vamos a hablar de los trastornos de sueño más comunes que existen. Ya estamos hablando de la apnea del sueño. Ahora usted acaba de mencionar el insomnio, que es, digamos, el más común y el que las personas siempre mencionan, digamos que también por el poco conocimiento, porque no puedo dormir, pero tengo insomnio, pero es probable que tengamos otro tipo de trastorno del sueño. Así es. Muchas veces, cuando nosotros recibimos pacientes con insomnio, cabe destacar, el insomnio, por ejemplo, es la dificultad que tiene una persona para conciliar o mantener el sueño. O varios despertares teniendo dificultad para volver a conciliarlo durante la noche.
Si esto ocurre por lo menos 3 veces a la semana, ya hay que considerarlo como una patología. Y si pasa de más de 3 meses, ya sería una patología ya que va a crónico. Okay. Por lo tanto, hay que identificar si es de conciliación o de mantenimiento. Cada medicamento funciona para cada uno de ellos. Doctor, las personas que se toman una pastilla para dormir, para que no ocurra eso, no pararse en la madrugada y dormir correcto, eso creo que también pudiera agravar la parte del insomnio, ¿no? Como nosotros hemos visto muchos trastornos, nosotros, por ejemplo, como síndrome de movimiento periódico de pierna, que es muy frecuente aquí. Esos tipos de trastornos hacen que el cerebro se mantenga despierto porque provoca una alerta, un micro despertar en las ondas cerebrales que interrumpen la continuidad del sueño y el descanso. Por lo tanto, el paciente muchas veces tiene otro trastorno y lo confunde con insomnio porque van a ser los síntomas parecidos. Exactamente. Usualmente esos pacientes, cuando les realizamos el estudio del sueño, a veces encontramos que es otro trastorno que tiene. Okay. Y muchas veces si lo tratamos con una pastilla, sin hacerle un estudio del sueño o una actigrafía, que es el estudio del sueño que nosotros realizamos para los pacientes con insomnio, porque los pacientes de insomnio llegan, doctor, yo tengo 7 días que no duermo, tengo 3 años que no duermo, pero tú te lo demuestras, no señor. No es posible que un paciente dure más de 4 días sin dormir. Entonces vamos a poner ese reloj, que es la actigrafía, por 7 días o 14 días, que ese reloj me mide la actividad motora del paciente. Y ya ahí, cuando ese paciente los retorna, si nosotros vemos en el reporte que esa actividad motora se ve aumentada durante las horas de sueño, que son entre 12 de la noche, por ejemplo, a 7 de la mañana, ahí sí nosotros podemos hacer el diagnóstico ya y elegir el tratamiento adecuado. Sí, es cierto, señor. O también podemos ver ahí que el paciente ya tenga un trastorno del sueño de avance de fase de sueño, por ejemplo, o de retraso de fase de sueño, que son los pacientes que ya se duermen 3 de la mañana a 11 de la mañana sería su horario adecuado, por ejemplo. O pacientes que se van un poco más temprano, 7 de la noche, y ya a las 4 de la mañana no tienen sueño. Es un trastorno de retraso de fase de sueño. Existen más de 40 trastornos del sueño. Ahora, doctor, ese trastorno que estamos hablando de retraso del sueño también puede ocurrir mucho en las personas que viajan constantemente por el cambio de horario entre un país y otro. Así es. Ese también se le llama jet lag, el trastorno del sueño del jet lag, que es por el cambio de horario. Y es muy fácil. Muchas veces se controla por sí solo. Y el paciente se adapta, por ejemplo, a la luz solar del país donde va. Nosotros les recomendamos tome un poco de exposición solar en la mañana y trate de adecuar su horario de sueño que sea el mismo siempre. Y si no mejora durante la primera semana, ahí sí requiere de alguna molécula. Usualmente la hormona que regula el ritmo circadiano, el reloj interno, que nosotros la producimos. Ya con la adultez y en la vejez hay una pequeña disminución de esa hormona. En ese caso sí la indicamos, pero de manera pura, ¿no? De la que venden que parecen multivitamínicos, que muchas veces no contienen lo que dice. Nosotros le indicamos ya, por eso le decimos a estos pacientes que vayan a un especialista con el conocimiento adecuado para que le indique el tratamiento adecuado. Porque estos tratamientos de medicina del sueño no se pueden tomar solo así, o que un amigo me lo dio, un vecino me lo dio, que un familiar me lo dio, porque la mayoría causan muchos problemas de adicción y dificultad también para dejar de tomar ese medicamento. Perfecto. Bueno, el tema está bastante interesante, pero bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos hablando de los trastornos del sueño junto al doctor Eric Alcántara. Ya venimos. GosCare nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos GosCare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer.
vence el cáncer. Clínica Abreu. Estamos de vuelta con Reporte Médico, una dosis de información saludable y un tema bastante interesante, trastornos del sueño. Vamos a hablar ahora de lo contrario, doctor, al insomnio. Es bastante, no digamos frecuente, sino peligroso para aquellas personas que están en cualquier lugar y se duerman profundamente. Claro, estos son los trastornos que pertenecen a las hipersomnolencias de tipo central, neurológicos. El más frecuente es la narcolepsia, que puede ser tipo 1 o tipo 2, dependiendo si se acompaña de una pérdida del tono muscular cuando el paciente se enfrenta a una emoción, a risas o llora, pierde la musculatura porque entra en una fase de sueño profunda, REM, estando despierto, y cae. Ya ahí se le llama narcolepsia tipo 1. Algunas veces se acompaña también de alucinaciones. Okay. Este tipo de problema de sueño es el paciente siente una sensación irresistible de dormir. O sea, el paciente puede estar conduciendo quizás y se duerme. Tiene que detenerse en un sitio a dormir. Ok. A pesar de que este paciente duerme muchas horas durante la noche, aún durante el día continúa teniendo mucho sueño. El diagnóstico de ese estudio se realiza con prácticamente 2 estudios, la polisomnografía y el estudio de latencias múltiples del sueño. Actualmente aquí se realiza en la clínica del sueño Medic Sleep el estudio diagnóstico gold estándar para ese trastorno, donde ahí tú puedes diferenciar si es narcolepsia o si es hipersomnolencia idiopática. Si es narcolepsia es que durante el día se realizan 5 siestas ese paciente. Si ese paciente entra en fase de sueño REM, que es la fase de sueño profundo, en 3 de las 5 siestas, ya se hace positivo a narcolepsia. Okay. Si no ocurre en las fases de sueño REM, pero si tiene una latencia de sueño de menos de 8 minutos, ya es una hipersomnolencia idiopática. Y eso nos diferencia de escoger el tratamiento adecuado para ese paciente. Tan importante de hacer el diagnóstico. Correcto. Para elegir el tratamiento. Doctor, ese tipo de personas que tienen ese tipo de patologías, en la corrección de esa patología, ¿qué tan efectiva es? Mira, por ejemplo, aquí en el país, de cada 2.000 pacientes hemos tenido un caso. De cada 2.000 pacientes, un caso de narcolepsia. Usualmente estos pacientes llegan al centro porque no pueden mantener un trabajo, se les dificulta ir a la universidad. Muchas veces este trastorno inicia en la adolescencia, luego desaparece a la adultez. Muchas veces no desaparece, continúa. Y en ese caso, estos pacientes tienen dificultad. Han tenido accidente, lo han atracado en la calle, por ejemplo, porque se duermen. Han tenido dificultad para compartir con sus familias. Y esto le inhabilita a ese paciente de tener una vida normal. Este tipo de medicamentos que se escoge son medicamentos anfetamínicos, tipo anfetamínicos que lo mantienen despierto al paciente. Nosotros cuando iniciamos en el país tuvimos la dificultad de que la mayoría de estos medicamentos que se utilizan para este tipo de trastornos, como de tipo modafinilo, ya no lo traían al país porque no había quien hiciera el diagnóstico específico de este trastorno. Pero ya sí lo estamos haciendo y también estamos utilizando otras alternativas de tratamiento parecidos a este. Ahora, existe también el síndrome de la pierna inquieta, doctor. Eso ocurre justamente cuando la persona está durmiendo. Pero vemos que muchas personas, quizás puede haber una confusión de que muchas personas están en un lugar y empiezan a mover las piernas. ¿De qué se trata? El síndrome de pierna inquieta es un trastorno relacionado muchas veces de tipo neurológico y se relaciona muchas veces a bajos niveles de hierro en sangre. Estos pacientes refieren una sensación de hormigueo en horas antes de dormirse o una sensación de patear antes de dormirse. Si este paciente continúa teniendo estos movimientos durante el sueño, ya se le llama síndrome de movimiento periódico de pierna. Y tiene una descripción para hacer el diagnóstico que es que ocurra en un voltaje elevado en esa musculatura, en el músculo tibial anterior de ambas piernas durante la grabación de la polisomnografía y que ocurra en un tiempo determinado y ahí se realiza el diagnóstico. Y es muy importante hacer el tratamiento si este movimiento interfiere con la continuidad del sueño. Muchas veces vemos microdespertares relacionados al movimiento de pierna y es muy frecuente aquí en el país también, mucho más frecuente en adolescentes y en las mujeres.
Usualmente este paciente, cuando le medimos la cantidad, niveles de hierro en sangre, lo tienen bajo. Muchas veces, si lo tienen normal, requieren un tratamiento ya a largo plazo con medicamentos que lo van a ayudar a que no ocurran estos movimientos. Por lo general, son pacientes que vienen con diabetes, son pacientes renales. Exactamente. Usualmente estos pacientes vienen referidos de su médico de cabecera, de su nefrólogo, de su médico internista, de su cardiólogo, porque ellos mismos sospechan de que el paciente les refiere al doctor: mire, yo me siento cansado a pesar de que yo duermo. Y ahí hay que buscar un trastorno que interrumpa esa continuidad y ese descanso, porque el sueño es para que todo se recupere, para que las células, las hormonas, todo fluya normal en el cuerpo. Si no hay un sueño reparador, un sueño continuo, esto nunca va a ocurrir. Por lo tanto, la enfermedad se va a empeorar. Los medicamentos de base no van a hacer su trabajo, porque el sueño, una buena alimentación y el ejercicio es prácticamente la base para una vida saludable. Por supuesto. Vamos a hablar ahora de esta especialidad, medicina del sueño, en la República Dominicana. Al principio del programa hablábamos de que no es una especialidad, digamos, común en algunos de sus colegas. Sin embargo, también hablamos de que en los Estados Unidos, en México, en Colombia, existen en los hospitales una unidad especial para tratar estas situaciones. ¿Aquí en República Dominicana existen esas unidades en los hospitales? No existen en los hospitales, y nos gustaría que si los diferentes ministerios tomen esto en cuenta, y porque está demostrado y se han hecho miles de investigaciones. Lo bueno de la medicina del sueño, como es una especialidad reciente, todo inició en el en el 1979-80 en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, exactamente. Aún nosotros seguimos haciendo muchas investigaciones científicas, y cada investigación científica la vamos adaptando a cada práctica del mundo, por ejemplo, de aquí del país. Exacto. Cada vez que sale algo nuevo, la vamos adaptando para mejorar y hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento del paciente. Como es una especialidad nueva, muchas veces es muy difícil que los hospitales, por ejemplo, aquí consideren abrir una unidad, pero sería lo recomendable, porque existen libros que, por ejemplo, yo trabajé con una doctora en un hospital en la ciudad de New York, donde ella publicó un libro que está en Amazon, que se llama El impacto socioeconómico de los trastornos del sueño. Cuando tú tratas un trastorno del sueño, tú evitas que ese paciente tenga ingresos hospitalarios, le evitas que sufra de enfermedades cardiovasculares cerebrales que requieran tratamiento a largo plazo. Por lo tanto, el seguro médico se va a ahorrar una inmensidad de dinero, se va a ahorrar que ese paciente tenga que requerir de gastos a largo plazo y de enfermedades prácticamente irreversibles que estos pacientes sufran. Cada hospital en los Estados Unidos, en España, México, Colombia, tienen un departamento de sueño donde nosotros laboramos, donde recibimos todos los pacientes de cada especialidad que tenga un trastorno del sueño. En vez de ese doctor indicarle un medicamento y tratar y cubrirle tal vez otra patología, nosotros ahí investigamos, y ese paciente vuelve de nuevo donde su médico de cabecera con las recomendaciones, con el diagnóstico, y el médico de cabecera decide qué elegir de esas recomendaciones. Doctor, vamos a hablar un poco de la población dominicana en específico. Usted en Media-Sleep, ¿cómo está la estadística del pueblo dominicano? O más o menos, ¿cómo piensa usted que está el pueblo dominicano con los trastornos del sueño? Mire, Media-Sleep, el más frecuente que recibimos es insomnio, y es más frecuente en las mujeres. Ya cuando va el hombre, usualmente es la esposa que lo lleva por el ronquido. Y sí, de cada 10 hombres que recibimos, tal vez 7 sí tengan apnea obstructiva del sueño. Muchas veces de estos 7, un 20% sean hombres que no tienen obesidad y que no tienen un cuello con una circunferencia por arriba de 17 pulgadas, que es lo que nosotros esperamos. Okay. Todas las tablas que nosotros utilizamos durante la consulta, durante la anamnesis médica, para determinar el riesgo de que ese paciente padezca de algún trastorno, muchas veces nos dan negativa, pero cuando les realizamos el estudio es positivo. Y las diferencias, por lo menos poblacionales, usted que estuvo 10 años en Estados Unidos,
ejerciendo con el Caribe? Es parecido, porque recuerda que tenemos una población en los Estados Unidos prácticamente de todos los países. Los trastornos del sueño, por ejemplo, ese trastorno respiratorio que es bien común se relaciona a obesidad, a cuello corto, ancho. Y nosotros, la mayoría aquí en el país, los hombres somos así. Con un cuello de mayor de 16 pulgadas y un poco obesos. Y eso se relaciona mucho a eso. Cuando ya, por ejemplo, si la mujer, la esposa o un familiar es que escucha al paciente el ronquido, muchos pacientes creen que el ronquido es algo normal. El ronquido es una vibración por el cierre de un flujo de aire que quiere pasar y no puede. Entonces ocurre ese sonido. Muchas veces, no, eso es normal, eso es de hombre. Y nosotros hemos visto y se ha demostrado en muchas investigaciones que sí se relaciona a como una resistencia en la respiración. Muchas veces no tenemos apnea, pero sí tenemos resistencia en el flujo respiratorio que provoca microdespertar. Por lo tanto, va a padecer de síntomas diurnos, parecidos al insomnio, y también hace que el gasto cardíaco aumente. Cada microdespertar por falta de aire, el cerebro envía una señal al corazón: oye, me necesito oxigenación en algún lugar, en algún tejido. Late. Envíame sangre oxigenada, y el corazón, ese gasto cardíaco aumenta. Por lo tanto, hemos visto muchos pacientes que comienzan a sufrir de arritmias, de hipertensión debido a su problema de sueño. Muchos cardiólogos aquí, por ejemplo, lo identifican cuando les realizan el mapa cardíaco, el estudio. Exacto. Donde ellos ven esos picos de la frecuencia cardíaca durante la noche, y ya ese cardiólogo le dice: óyeme, tiene que hacerte el estudio del sueño. Porque si tratan esa parte de la parte del sueño, ya lo otro va a ir súper bien. Una mejoría significativa. Sí, y sería ideal que el país de verdad gire hacia una prevención. Así es. Yo pienso que esa es la medicina del futuro. Exacto. Eso es lo que se quiere. Doctor, ahora, las personas que están durmiendo y hablan dormidas, ¿también va de la mano con un trastorno del sueño? Sí, en el puesto número 5, yo diría, aquí en el país, nosotros tenemos las parasomnias nocturnas, que se relacionan a los trastornos del movimiento, sonambulismo, las personas que hablan durmiendo, somniloquia, las personas que comen también, que se levantan a comer, sleep eating disorder se llama ese. Ese tipo de trastorno también lo tenemos muy frecuente. Yo diría de cada 1.500 pacientes aquí, recibimos 2 pacientes con parasomnias nocturnas. Muchos pacientes de estos asisten porque se han lastimado, se han hecho heridas porque se paran de la cama de manera sonámbula, se dan golpes, se caen y han tenido accidentes. Y ahí llegan allá a la clínica a buscar una ayuda desesperadamente. Estos pacientes les va muy bien con las técnicas que nosotros les damos, por ejemplo, si es en caso de sonambulismo, aparte de un medicamento a largo plazo que necesita baja dosis, se requiere que estos pacientes muchas veces duerman en el colchón en el piso, con rieles a los lados, que eviten lastimarse ellos mismos. Doctor, y ya para finalizar, en MediSleep, ¿qué encontramos en MediSleep como parte de los tratamientos del trastorno del sueño? MediSleep es una clínica que diagnostica y trata todos los trastornos del sueño, y lo hacemos de manera multidisciplinaria, en combinación con el médico que refiere a ese paciente. En caso de que ese paciente también requiera psiquiatra, tenemos psiquiatra, neurólogos. Depende de lo que suceda durante la consulta, los hallazgos que encontremos, ya sea también anatómicos, cuando se haga la evaluación, se envía a ese paciente ya sea al estudio de la polisomnografía o al estudio de la casa, o ya sea al médico. Cuando una vez tengamos el diagnóstico, se envía a ese paciente al médico que va a seguir dándole ese tratamiento. MediSleep también le da seguimiento de cerca a los pacientes que ya han tenido muchos años con el trastorno de insomnio, por ejemplo, y han estado en tratamiento por muchos años y requieren alguna ayuda para ellos poder ir disminuyendo estos tipos de medicamentos. Otras técnicas de la mano con el médico que lo ayuden a ellos mejorar su higiene de sueño, su rutina, qué técnicas de relajación pudieran implementar para ellos ir mejorando su sueño. MediSleep es una clínica que puede
abarcar todo lo que tiene que ver con la medicina del sueño. Y ahora ubicación y números de contacto para que todas las personas pues vayan a Medisleep. Estamos en la Torre Profesional Corazones Unidos, 6º piso. Las redes sociales Instagram es Medic Sleep y el número de teléfono es 809-687-0971. Bueno, doctor, para nosotros ha sido un placer tenerlo acá en Reporte Médico y recordarle a toda nuestra audiencia que recuerde que viene nuestra nueva edición de nuestra nueva portada con un especial pediátrico que traemos muy pronto. Así es, esto es Reporte Médico, una dosis de información saludable. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y por supuesto le den like a este video para que sigan disfrutando de temas de medicina, salud y prevención. Nos vemos en la próxima. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.